único libro que contiene los registros más antiguos de historia, de geografía, de lingüística, el libro donde encontramos la fundación y la institución del matrimonio, de la familia, de la sociedad, de los seres humanos, del color de la piel, etcétera, etcétera. La Biblia es el libro de los libros. Sin embargo, al mismo tiempo es el libro más controvertido, es el libro más despreciado y más rechazado. Cuando yo me acerco a una universidad y me preguntan en qué fundamento mi conferencia, y les digo que todas mis conferencias están basadas exclusivamente en las Sagradas Escrituras, la mayor parte de la gente, por los prejuicios que tiene, inmediatamente dicen: no queremos religión acá. Y ellos ignoran de que la Biblia no es un libro religioso, porque la Biblia es un libro que nos muestra hechos científicos más antiguos que cualquier descubrimiento moderno. La Biblia nos enriquece con la sabiduría geográfica, arqueológica que se ha probado actualmente, antropológica del ser humano. Pero la Biblia es rechazada simplemente porque el primer versículo dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando oyen la palabra de Dios, ya no quieren saber nada de religión. Gracias a Dios, en México yo he levantado una bandera. Y cuando alguien me dice eso, yo les contesto: el himno nacional dice: por el dedo de Dios escribió. Así que si el himno nacional tiene la palabra de Dios, pues el himno nacional mexicano también es religioso. Así que no podemos nosotros rechazar algo simplemente porque estemos hablando de Dios. Vamos a ver en esta mañana que entre todos los males que han azotado el siglo XX, el más serio ha sido el aborto. Porque el aborto es el asesinato disfrazado. El aborto desafía brutalmente la determinación fundamental del derecho de una persona para poder vivir. Además que contradice lo que Dios dice y lo que Dios establece acerca del ser humano. No es la opinión humana la que vale realmente para cuestiones de ética tan profundo como esto, sino realmente qué dice Dios en este libro. Y si nosotros rechazamos lo que Dios dice en este libro acerca de el aborto o de la vida o cuándo se inicia la vida, estamos rechazando totalmente nuestra propia humanidad. Y dejamos realmente de ser seres humanos para convertirnos y creer que realmente evolucionamos de los animales. Ustedes saben que en la Primera Guerra Civil Americana murieron cerca de 750,000 personas. En la Primera Guerra Mundial murieron casi 8 millones de personas. Y en la Segunda Guerra Mundial, entre civiles y soldados, murieron más de 55 millones de personas. Vamos sumando todas estas cantidades. 55 más 8, más casi 1 millón. En la guerra de Vietnam, 65,000 personas. Pero antes de que se legalizara el aborto en los Estados Unidos de Norteamérica, por la Corte Suprema en 1973, 15 millones de bebés habían sido asesinados a través del aborto. O sea, estamos nosotros realmente viendo que el siglo XX, que estamos a punto de terminar, se ha caracterizado más que por cualquier otra cosa, por derramamiento de sangre. Nunca en la historia el ser humano había derramado tanta sangre, además de las guerras y de los abortos, como en el siglo XX. A pesar de todos los avances científicos y los descubrimientos tecnológicos que siguen prevaleciendo. Solamente en la ciudad de Atlanta, Georgia, hubo en 1990 24,000 nacimientos contra 31,000 abortos. En Miami, Florida, en 1995 hubo 18,524 nacimientos contra 18,880 abortos. En San Francisco, California, en 1999 hubo 51,000 nacimientos contra 52,600 abortos. Y en la ciudad de Washington hubo 40,598 nacimientos contra 43,400 abortos, de acuerdo al Centro Nacional de Estadísticas de la Salud de Washington, D.C., en el año 2000. Damas y caballeros,
estamos matando más de los que estamos naciendo. Y por otro lado, una campaña de publicidad de parte de la mayor parte de los gobiernos nos invita a que la familia pequeña vive mejor. Y ahora se están ya haciendo muchas cosas, principalmente en México y en Latinoamérica con los indígenas, porque creen que el aumento de población es el mal que azota la humanidad. Y que mientras más seres humanos seamos, entonces más problemas tendremos. Y ellos hacen a un lado lo ético para poder sobrevivir en el área social, lo cual es el error más grande que la humanidad ha cometido en toda su historia. En el Japón, las mujeres menores de 20 años necesitan abortar a su primer hijo. En Rumanía y París, los abortos superan, al igual que en Estados Unidos, los nacimientos. En Rumanía, por ejemplo, por cada nacimiento se practican 4 abortos. Y en París, en un año, hubo 95,000 nacimientos contra 175,000 abortos. El aborto es tan frecuente en las naciones libres como en las que están bajo un régimen totalitario o comunista. Vamos a abrir la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 1, en esta mañana. Versículo 27, y comencemos por escuchar qué es lo que dice la Biblia acerca de la dignidad del ser humano. Dice la Biblia que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el capítulo 2, versículo 7, dice la Biblia: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nosotros observamos en primer lugar que la Biblia, a diferencia de los que postularon la teoría de la evolución, en contradicción de los que creen en la reencarnación, en contradicción de lo que escribió el fundador de una pseudofilosofía llamada la Dianética o la ciencia de la salud, el inglés Ron Hubbard, en contradicción de lo que dice el Dalai Lama y el Mahatma Gandhi y todos los gurús, en contradicción y en total opuesto de todas las postulaciones filosóficas, la Biblia es el único libro que nos dice que tú y yo somos una obra directa del Dios que creó el universo y del Dios que puso dentro de tu vida y dentro de mi vida su imagen y su semejanza. Esto eleva al ser humano no al nivel de los changos, ni de las jirafas, ni de los hipopótamos, ni de los perros, sino que coloca al ser humano, de acuerdo a la Biblia, como la obra maestra, como la obra más grande artística del Dios creador del cielo y la tierra. Dios coloca al hombre y Dios pone todo el reino del ser humano, todos los animales y todo nuestro planeta lo pone bajo nuestros pies. Nosotros podemos domar cualquier ser humano, amaestrar cualquier ser humano, pájaros, bestias, lo que sea, hasta delfines, peces, pero los animales no pueden a nosotros controlarnos, ni dominarnos, ni entrenarnos como el poder que tenemos nosotros sobre ellos. Nosotros somos infinitamente mucho más grandes, superiores a cualquier especie de animal que se conozca. Hace algún tiempo, cuando un maestro me dijo que él creía en la teoría de la evolución, yo le contesté y le dije: ¿por qué cree usted en la teoría de la evolución? Le dije: ¿ha visto usted, maestro, alguna vez con sus ojos algún cambio entre un chango y un ser humano? ¿O ha visto usted algún video, alguna foto donde haya esta transición? Y me dijo: jamás. Le dije: entonces, si usted me dice que usted no cree lo que no ve y lo que no oye, ¿por qué cree usted en la evolución? Y me dijo: es que creo en Charles Darwin. Y le dije: entonces, la fe de usted está puesta en Charles Darwin. Mi fe está puesta en el Dios de la Biblia. Usted no puede atacarme diciéndome que yo soy irracional, porque se necesita más fe para creer que venimos de los animales que para creer que venimos de un Dios creador. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos fe en que Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos damos cuenta que existen, damas y caballeros,
mucho más grandes evidencias científicas para demostrar que el primer capítulo y el segundo capítulo del Génesis están más apegados, escuchen, a la física, a la biología, a la genética, a todas las ciencias médicas que la teoría de la evolución. La teoría de la evolución la contradice la genética, la contradice la biológica, como los mismos aminoácidos de los cuales estamos formados nosotros, que han impiden y impedirán la evolución humana. Las leyes de la física, la primera y la segunda ley de la termodinámica, todas las leyes que existen contradicen la teoría de la evolución. La evolución es insostenible científicamente. Pero cuando se repite una mentira, decía Adolfo Hitler, durante 100 años se acaba aceptando como una verdad. ¿Qué significa que fuimos creados a imagen de Dios? Significa que Dios puso dentro de tu alma y dentro de mi alma la eternidad. Significa que Dios puso dentro de mi vida y dentro de tu vida, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, la eternidad o la trascendencia de que esta vida no lo es todo. Y esto involucra la justicia, la santidad y la verdad, como dice en el Nuevo Testamento el libro de los Efesios capítulo 4. Cuando Dios pone dentro del hombre la verdad, esto hace que al separarse el hombre de Dios desde la creación, el hombre invente las religiones. ¿Qué son las religiones? Son el intento, el esfuerzo del ser humano por poder reencontrarse con su Creador, trayéndole sangre, trayéndole ofrendas, adorando al sol, adorando a la luna, adorando lo sobrenatural, enterrando a los muertos como los egipcios con su espada, con su comida, tratando de irnos a hacer sacrificios, tratando de ofrecer mandas, tratando de alguna forma que Dios, ese Dios que traemos dentro, nos pueda escuchar y nos pueda aceptar. La filosofía, por otro lado, ¿por qué existe y qué es la filosofía? La filosofía busca 3 cuestionamientos principales. Todas las filosofías, sin ninguna excepción, buscan responder a 3 interrogantes: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde nos dirigimos? Todos los filósofos de cualquier área y de cualquier tipo han tratado de buscar, llámese teosofía, llámese Rosacruces, llámese masones, llámese filosofías orientales, llámese hedonismo, pluralismo, cualquier filosofía, hasta el mismo comunismo, es una de las más grandes religiones del siglo XX. Esta es la razón por la cual el ser humano está confundido, porque el ser humano sabe que hay algo que trasciende. El hombre sabe que no somos dioses, pero el ser humano se erigió en un Dios en el siglo XX. ¿Sabían ustedes que antes del siglo XX los más grandes científicos como Blaise Pascal, Isaac Newton, Rodenthal, Galileo y todos estos hombres eran hombres que creían en las Sagradas Escrituras y que profesaban una fe en Jesucristo? Isaac Newton dijo: yo no puedo comprender cómo el hombre pueda alcanzar algo sin conocer las Sagradas Escrituras. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, dijo: yo no puedo creer que un hombre pueda gobernar un país sin tener la Biblia en su buró, en su mano derecha. E Isaac Pascal dijo: yo solamente sé que fuera de Jesucristo nunca sabría yo quién soy, a dónde voy y por qué existo. Pero entramos al siglo XX, el siglo de Sigmund Freud, el siglo de Carlos Darwin, el siglo de Carlos Marx y el siglo de Friedrich Nietzsche, el filósofo que formó y moldeó Adolfo Hitler, y acabaron con todas estas postulaciones, dándole pie al ser humano a erigirse como Dios. ¿Y en qué acabamos el siglo XX? Donde el hombre se ha atrevido a manipular los genes en la ingeniería genética. Profesando ser sabios, dice la Biblia, nos hemos convertido en necios. Dice la Biblia en el Salmo 127:3, en el Antiguo Testamento, que bendición de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. El mundo dice: la familia pequeña vive mejor. Dios dice que es algo que Él estima y que Él ama, el fruto del vientre de una mujer.
Dice en el Salmo 139, versículos 13 en adelante, Salmo 139, cuando Dios comienza a hablar y a manifestar su poder, comienza el autor de este Salmo diciendo: tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Noten ustedes en el versículo 16, los que traen su Biblia, la palabra embrión. Es la única vez en toda la Biblia, principalmente en el idioma hebreo, que se usa esta palabra. Es la única vez en todo el Antiguo Testamento que se usa esta palabra en el original hebreo. Cuando nosotros comenzamos a analizar lo que significa la palabra embrión, nos damos cuenta que significa cuerpo sin formar. Y de acuerdo a la Biblia, cuando comienza la fecundación, en el momento de la fertilización, comienza exactamente la vida. Cuando nosotros estábamos en embrión, dice la Biblia, o en estado embrionario, de alguna forma misteriosa, Dios nos vio y nosotros tuvimos contacto con Dios. Y cuando nosotros nacemos, hay muchas cosas que no podemos recordar porque es una vida de 9 meses en el vientre de nuestra madre, donde, ¿verdad?, comienza el corazón a latir como a las 2 semanas. La circulación de la sangre la produce el bebé, no la mamá. Durante las primeras semanas el corazón comienza a circular la sangre dentro del embrión, no la mamá. Por eso José y María, los padres de Cristo, no podían tener relaciones sexuales, porque el pecado, de acuerdo a la Biblia, viene o se transmite mediante la corriente sanguínea. Cristo tuvo una sangre que no era humana. La sangre del embrión de Cristo en el vientre de María fue producida y fue creada por el Espíritu del Dios viviente. Y cuando encontramos todos estos misterios a la luz de la ciencia del siglo XX, nos damos cuenta y decimos, como este autor del Salmo 139, cuán preciosos, versículo 17, son tus pensamientos y grande es la suma de ellos. En Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 5, encontramos otra revelación acerca de la vida antes del nacimiento. Y dice Jeremías 1, del 4 al 7, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto les va a fundir los fusibles a muchos de ustedes, pero observen estas dos cosas que Dios menciona. Antes de que fuéramos formados, antes de que estuviéramos en estado embrionario, antes de que hubiera la fecundación o la fertilización del óvulo con el esperma del varón, Dios nos conocía. Y antes de que nosotros saliésemos del vientre, ahí en el vientre de nuestra madre, Dios nos apartó. Dios nos separó, y aquí en el caso particular del profeta le dijo: tú no eres profeta a los 20 años o a los 25 años o a los 30 años. Desde que tú estabas, Jeremías, en el vientre de tu madre, desde ahí yo escogí para que cuando tú nacieras y fueras formado, te convirtieras en el profeta de los más grandes que tuvo la nación de Israel. Veamos otro caso en el libro de Lucas, cuando nació Cristo y Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo 39 al 41, que María, cuando el ángel se le aparece y le dice que va a ser la madre de Jesucristo,
Se levantó y se fue corriendo a buscar, dice el versículo 39, a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y dice el versículo 41 que aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Aquí estamos viendo cognición y movimiento, que son las señales de la personalidad humana. La criatura dentro del vientre saltó y dice Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 44 que le contestó y le dijo a María: por tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Aquí encontramos de una forma indudable lo siguiente: las personas, porque son personas que se encuentran, aunque no son independientes, el hecho de que no sean independientes no les niega la personalidad. Es tan ser humano como una persona que nace y comienza a independizarse. Pero las personas o los seres humanos dentro del vientre de una mujer son afectados por los sonidos. Y los sonidos pueden afectar dentro del vientre de una mujer el estado emocional del embrión o del feto o del bebé. Por eso es tan recomendable a las mamás que son cristianas, desde que se embarazan, leerles la Biblia a sus pequeños. Pero es que usted no sabe, que mi hijo no entiende, ni siquiera sabe inglés ni francés. Bueno, la Biblia dice que Jesús dijo a los discípulos: mis palabras son espíritu y son vida. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando le hablamos a un bebé que está en el vientre de una madre, de alguna forma misteriosa que no entendemos, así como yo no entiendo por qué se está filmando en Televisa un programa y prende un aparato que se llama la televisión y por esos cables viaja la imagen perfecta y aquí tengo a la persona y está a miles de kilómetros, yo no entiendo todo este procedimiento, pero ahí lo tengo enfrente. Así tampoco entiendo cómo pueden viajar las ondas del sonido al vientre de un bebé y afectarlo, para bien o para mal. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre y caen unas tijeras, ya el embrión lo percibe y el feto lo distingue. La voz, los gritos, el estado emocional de la madre, todo afecta radicalmente a la persona que traes dentro de tu vientre. Y nosotros encontramos también en el libro de Job, capítulo 31, que Job hace muchos años estaba discutiendo con Dios. Y le dijo en el capítulo 31, versículo 15, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Aquí se nos enseña que la concepción es una obra de Dios. Cuando un varón y una mujer se unen sexualmente, dice la Biblia que el varón es el que lleva la simiente. La semilla, que se tradujo en el griego sperma y en el castellano esperma. Ese esperma que eyacula el varón, entra un pequeño esperma de 500 millones aproximados que salen en cada eyaculación y comienza a reunirse con el óvulo de la mujer y en ese momento se forman 46 genes o 46 cromosomas, 23 del varón y 23 de la mujer. Y en ese momento comienza el desarrollo o el proceso de la personalidad humana. A las 2 semanas, ya dijimos, comienza a latir el corazón. Inmediatamente después de la fertilización comienza médicamente el desarrollo celular. Durante la implantación, la nueva vida se compone de cientos de células y en cada célula, se ha descubierto ahora que están elaborando el genoma humano, en cada célula se encuentra el código genético hereditario que va a determinar tu color de ojos, tu estatura, hasta tu estado emocional, si eres igual de berrinchudo que tu abuelita, el lunar de tu tío que traes en la espalda, y todo esto viene, qué cosa tan maravillosa, en un esperma. Ahí viene todo eso absolutamente codificado por Dios. Así como un árbol de 30 metros de altura
lo reducimos a la semilla que se plantó, y la semilla tiene el potencial dentro para desarrollarse y convertirse en ese árbol, así nosotros en cada esperma, en cada célula de nuestro cuerpo se encuentra toda la información, el disquete que Dios puso para que nosotros pudiéramos comenzar a reproducirnos. Damas y caballeros, si yo voy por la calle y me encuentro una computadora y comienzo a apretarle botones y aparecen programas, ¿qué probabilidades existiría para que alguien dijera que esa computadora y ese programa se elaboraron por un accidente de la naturaleza? Díganme ustedes, sinceramente, pensando lógica y racionalmente, ¿qué probabilidades habría que un salvaje caminara por el desierto y viera el motor de un Volkswagen? Y viera la manguera, el carburador, el distribuidor, la batería y este conjunto organizado para que pudiera impulsar a un coche y decir, las arenas del desierto formaron ese motor de Volkswagen solito, por las arenas del desierto. Bueno, esta locura elemental del ser humano es la que profieren y esgrimen los ateos. Los ateos dicen que por una explosión del universo, por un accidente, por algo que sucedió hace millones de años, explotó y comenzaron todo en una partícula a formarse, formaron los moscos, las moscas, las jirafas, y todos nosotros venimos de un protozoario. Dentro de la ley de las probabilidades y las mismas leyes del orden, como es la ley de la entropía en la física, nos comunican que nunca jamás el orden ha surgido del desorden. Nunca jamás. Si yo agarrara la enciclopedia británica y la recortara en pedacitos y le pusiera un ventilador para que todas las páginas de la enciclopedia británica se revolvieran así, ¿cuántos años tardaría para que se volvieran a poner otra vez de la A a la Z? No existe ni siquiera un número para poder predecir con cuánto tiempo se podría volver a poner en orden la enciclopedia británica. El orden que existe en el universo no surgió del desorden. Esto fue al contrario, del orden surgió el desorden. Y nosotros vemos que Dios ordenó todo, el desorden surgió el orden. Después de que Dios puso el orden del universo, algo entró al universo que lo desordenó. La Biblia le llama a este ser inteligente que desordenó el universo el querubín protector. Lucifer, la luz resplandeciente de la mañana, cuyo nombre es el diablo y Satanás, que significa el adversario o el que va en contra de Dios. A los 17 días, el bebé tiene sus propias células sanguíneas y la placenta es parte de la nueva vida y ya no de la mamá. A los 18 días comienzan ya las pulsaciones audibles de su corazoncito. Díganme esto, miren ustedes, el esperma de mi padre entró al óvulo de mi madre, los 23 cromosomas de mi padre se juntaron con las 23 cromosomas o genes de mi madre, y de repente, al venir la ovulación y la fertilización, ¿quién da las órdenes? A esto que comienza a crecer dentro del vientre de una mujer, para que diga, tú vas a ser corazón, tu hígado, tú conéctate con los pulmones, conéctate con el estómago, no se olviden del páncreas y el hígado también, y los riñones, y las células, y la sangre, y los ojos, y la nariz, y la lengua, y la garganta, y el exófago, y la tráquea, y los huesos, y las ramificaciones nerviosas, todo absolutamente dicen que por accidente. Todo por accidente. ¿Qué accidentes tan milagrosos? Como decía un maestro de universidad, yo vengo del chango y le dije, usted me está diciendo que por un accidente apareció un chango con órganos reproductores masculinos. Por otro accidente apareció una changa con órganos reproductores femeninos. Y después, por otro accidente, nació un changuito. O sea, somos dos accidentes en medio de un accidente. ¿Cuántos accidentes de la vida? Esto es increíble. ¿Cómo podemos nosotros, en la época de la computación, en la época de la tecnología, creer que no hay detrás de todo esto un diseñador, un programador, señores ateos? Detrás de todo tiene que haber una mente infinitamente maravillosa, inteligente. Simplemente ve una gota de sangre en un microscopio para que te maravilles. Viene una cortada
Y de repente, ¿quién les ordena a los glóbulos blancos, que son el ejército de la sangre, correr, cunde, vénganse rápido y a cerrar una herida para que cicatrice y no entren bacterias por afuera o virus que puedan afectar la cicatrización? ¿Quién les ordena a los glóbulos blancos que corran a esa herida para proteger la cicatrización y para que impidan las infecciones? Todo está dentro de nosotros perfectamente bien diseñado. A los 30 días la sangre comienza a recorrer el sistema vascular, las orejas y el desarrollo nasal comienzan al mes de nacidos. A los 40 días la energía del corazoncito es casi la del 20% de un adulto. A los 42 días el esqueleto está completo y los reflejos están presentes. A los 49 días el feto ya parece un muñequito con miniatura, con dedos, pies y oídos completos. Entre la 9ª y la 10ª semana, el feto ya traga y retrae su lengua. A los 56 días se le cambia el nombre de embrión a feto. Ya no es un embrión, ya es un feto, después de los 56 días. A los 3 meses, se mueven sus brazos y sus piernas, saca la lengua. Inhala líquidos amnióticos y las uñas comienzan a aparecer. A los 4 meses o a los 16 semanas, sus órganos genitales no permitan que les hagan ultrasonido antes de los 4 de los 5 meses y que no pasen de 1 o 2 ultrasonidos. Aunque digamos nosotros que es beneficioso, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Son ondas de ultrasonido que a la larga pueden afectar las ondas cerebrales del bebé. Así que si tú quieres saber qué sexo tiene tu bebé, ¿verdad? A los 5, a los 6 meses que te hagan un ultrasonido y no 3 o 4. Acuérdate que para ellos les conviene porque cada ultrasonido le tienes que pagar. A los 5 meses o 20 semanas aparece el pelo. El peso es de aproximadamente 2 kilos, la altura como de 12 pulgadas. Y aquí nos damos cuenta que a los 4 meses, cuando se distinguen los órganos genitales, el feto comienza a agarrar con sus manos, comienza a nadar, a patear, se voltea por todos lados y aunque la mamá aún no lo siente. Damas y caballeros, la vida, de acuerdo a la Biblia, se inicia desde antes de la misma fecundación. Biológicamente se inicia en el momento de la fertilización. No a las 4 semanas, no al mes, estamos asesinando a un ser humano desde el momento de la fecundación. El problema con el aborto no gira alrededor del asesinato, sino que gira alrededor de si el aborto es un asesinato. Y nosotros con la Biblia podemos demostrar claramente que es un asesinato con premeditación, alevosía y ventaja. Les voy a mostrar 5 clases de abortos. Ojalá que no haya menores de edad porque es muy fuerte esto. Por succión o aspiración antes de las 10 semanas. Se inserta un tubo acoplado a una aspiradora muy potente. La presión es tan fuerte que el bebé es aspirado en trozos, viniendo a parar su cabeza, brazos y piernas a un frasco especialmente preparado para eso. El segundo caso de aborto es por dilatación o corte quirúrgico antes de las 12 semanas. Se introduce un cuchillo en forma de un gancho dentro del útero que corta al bebé en pedacitos. La cabeza la aplastan con forceps o pinzas para remover al bebé del cuerpo de la mamá. La matriz o el seno se le raspa a la mamá para remover todas las partículas. A veces, y la mayor parte de las veces, se producen hemorragias muy abundantes. En tercer lugar, por infusión de droga prostaglándicca. Esta droga hormonal se inyecta en el líquido o fluido amniótico, lo cual provoca el nacimiento prematuro. En la mayoría de los casos, el bebé nace vivo con el corazón latiendo y después lo matan al salir del vientre de su madre. En cuarto lugar, los envenenan con una solución sódica con exceso de sal después de las 16 semanas. Se le inyecta a la madre por el vientre una solución sódica condensada, el bebé es forzado a tragar el veneno. Sufre terriblemente porque patalea, se convulsiona violentamente porque lo queman vivo. Entre 24 y 48 horas después, la madre da a luz un bebé muerto, totalmente quemado. Y en quinto lugar, por histerotomía
o uterotomía o extirpación del útero. Son en los embarazos avanzados. Esto es similar casi a una cesárea porque se abre el abdomen, se extrae el bebé, quien se retuerce y lucha por respirar. A veces llora y se la abandona hasta que fuera la madre, se muere de asfixia o lo dejan morir solo. Estos son los descubrimientos y los avances científicos del siglo XX. Nosotros nos llamamos seres civilizados y nos preocupamos cuando alguien muere quemado en una discoteca y nos preocupamos cuando alguien muere en las guerras del Medio Oriente. Sin embargo, es increíble que haya más abortos que nacimientos en el mundo actual de un ser humano que se dice a sí mismo que ha avanzado y que confía en que la ciencia lo pueda librar de todas sus dolencias. Quiero contestar algunas preguntas, las más importantes que me han hecho acerca del aborto. ¿Se puede permitir el aborto cuando se sabe que la criatura nacerá deforme? Esto es lo que la ingeniería genética está tratando de hacer. Que vayas al doctor y que a través de una investigación de tus genes, ahora con el desciframiento del genoma humano y de cómo pueden realmente estar los cromosomas, mire señora, si usted tiene el bebé, va a nacer con síndrome de Down. Si usted tiene su bebé, va a nacer con mal de Alzheimer cuando crezca. Si usted tiene su bebé, va a ser diabético. ¿Puede esto o este diagnóstico permitir que una persona, porque sabe que van a hacer deforme el bebé, matarlo? Escuchen esto. El abortar una criatura porque nacerá deforme es poner al hombre en lugar de Dios. El ejemplo que nos ilustra el oscurecimiento de la mente humana es el siguiente. ¿Cómo aconsejarías a una mamá embarazada con su quinto hijo basado en los siguientes hechos? A ver, ustedes que son médicos y doctores. Su esposo tuvo sífilis, ella tuberculosis. El primer hijo nació ciego, el segundo murió, el 3 sifilítico y el 4 sordo y con tuberculosis. ¿Qué le aconsejarías? ¿Que naciera o que no naciera su hijo? Si tú hubieras dicho que no nazca en vista de estas circunstancias anteriores, entonces hubiera abortado el más grande compositor de música de todos los tiempos, Ludwig van Beethoven. En segundo lugar, ¿y qué de las deformidades que no son detectadas antes de nacer? ¿Debemos de matar a los niños antes de nacer o al nacer? Si podemos abortar al bebé defectuoso antes de nacer, ¿por qué no matar al bebé defectuoso también después de nacido? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dentro o fuera del vientre? Es que adentro del vientre no se le llama asesinato, pero fuera del vientre ya se le llama asesinato. La pregunta es, ¿basados en qué? Entonces, dentro del vientre no somos seres humanos, solamente al nacer e independizarnos de la madre, somos seres humanos. Esto es el error ético más grande de la ciencia actual. Y si a algún niño de 10 años le viene alguna enfermedad que lo deje ciego, ¿vamos a matarlo? ¿Porque tu hijo se quedó tuerto a los 10 años? No hay ninguna diferencia, repito, en exterminar al bebé en el vientre o algún adulto retrasado mental después de que ha nacido. Si nosotros queremos eliminar a los que nacerán imperfectos, vamos a necesitar hacernos dos preguntas. La primera, señores médicos que nos acompañan, ¿qué tan perfectos necesitamos estar para que se nos permita nacer? ¿Quién va a determinar, díganme ustedes, quién va a determinar la perfección humana? Nos parecemos ya a los griegos que adoraban a la perfección física y cualquier humano defectuoso lo mataban. ¿Qué tan perfectos necesitamos ser? Yo conozco la mayor parte de las familias que tienen hijos con síndrome de Down, que son las familias más felices que he conocido. Esos muchachos han hecho tan felices a los papás como ustedes no se imaginan. La mayor parte de las veces el rechazo viene por prejuicios sociales, porque son unos angelitos estos niños. Pero la gente no lo puede entender porque estamos moldeados por la civilización de que los niños tienen que ser perfectos y bonitos y guapos y sanos. No pueden hacer ojos ni con una pata más chiquita porque para nosotros es un rechazo. Para Dios son seres humanos. Y la segunda pregunta, ¿quién tiene el poder de hacer estas decisiones? ¿Acaso alguno tiene el derecho de jugar a ser Dios? En el libro de Job, capítulo 3, versículo 11 y 12, cuando Job fue azotado por el infortunio en su vida, él hizo dos preguntas a Dios. ¿Por qué no morí yo en la matriz?
o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamase? Muchos de ustedes preguntarán en esta mañana, ¿por qué nací? ¿Por qué me permitió Dios nacer? Y quiero darte la respuesta. Porque Dios te conoció y porque Dios supo que tú ibas a nacer. Y porque si se te permitió vivir, como los testimonios que hemos hecho, es porque Dios quería que tú descubrieras en esta mañana tal vez que tú no naciste de los animales y que después de la muerte no acaba todo, sino que tenemos una razón que trasciende este mundo y que trasciende los campos limitados de la ciencia y de los avances tecnológicos y que está involucrado en la dimensión del espíritu. La Biblia dice que dentro de mi cuerpo que tengo yo y que tienes tú, hay una alma y hay un espíritu. Y dice el capítulo 35 de Génesis que al morir se sale de nosotros el alma y se sale el espíritu. Son dos cosas diferentes. Y que al salirse de nosotros el cuerpo lo queman, nos entierran, regresamos a los gusanos, o que te incineren o que te quedes en una coladera. No importa lo que le haga a nuestro cuerpo. Por eso podemos donar órganos. No hay ningún problema ético bíblico para no donar órganos. ¿Te quieres morir? Que te quiten los ojos, que te quiten todo. De todas maneras los gusanos se lo van a comer. Mejor que le sirva a alguien, ¿verdad? Cristo dijo, no te preocupes quien mate el cuerpo. Preocúpate de aquel que puede destruir el alma y el espíritu en el infierno. Lo que vale dentro de nosotros es el alma y el espíritu, que es la imagen de Dios. Este cuerpo día a día se hace más viejo, se deteriora. El envejecimiento es el resultado, de acuerdo a la Biblia, Romanos 5:12, por causa del pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos y todos nacimos en rebelión contra nuestro Creador. Y es la enfermedad que nos mata todos los días y que nos tiene confundidos, el pecado. El que pecado obstaculiza la mente y el pecado te impide ver hacia adelante el futuro glorioso que está reservado para los hijos y para las hijas de Dios. Pero esta fuerza dentro de tu corazón es la que tú tienes que saber que es la que vale. ¿Por qué no abortaste? ¿Por qué viviste? Porque Dios quería que le conocieras. Dios quería que supieras el destino que hay para tu vida y que descubras en esta mañana que Él murió por ti en una cruz y que dio su sangre por tus pecados, para que tú vengas en esta mañana y le pidas perdón por tu soberbia y por creer, o tal vez has llegado a decir que eres Dios en la vida. Otra pregunta: ¿se puede permitir el aborto cuando la madre fue víctima de violación? Es el más grande debate en México ahorita. Bueno, por violación sí hay un caso famoso ahí en Mexicali, en Tijuana, que se llevó hasta los tribunales en México judiciales, y quiero decirles la respuesta. La violación sexual, rarísimas veces, por no decir casi nunca, produce un embarazo. De acuerdo a la Organización para la Salud de las Naciones Unidas, de 1995 al año 2000, una de cada 1.500 mujeres violadas fue embarazada. Una de cada 1.500 mujeres. En la ciudad de San Paul, Minneapolis, a lo largo de 10 años, los médicos comprobaron que de los 3.500 casos de violación que tuvieron en la ciudad, 10 resultaron embarazadas. Ahora bien, en el caso que tú fueras una de esas de cada 1.500 mujeres que podría embarazarse a través de una violación, la respuesta es: aún cuando haya violación, no puedes abortar. Necesitas tener a tu bebé. Y necesitas tener el valor en esta mañana que el Espíritu Santo te quiere dar para tener a ese bebé. Y ese bebé va a ser algo tremendo, como lo fueron los más grandes predicadores en Estados Unidos, y como lo fueron en Europa, y como han sido grandes hombres que han traído a la ciencia beneficios indecibles a través de que las madres permitieron, después de su violación, poder tener a esos bebés. ¿Cuándo es el único caso, de acuerdo a la Biblia, para poder abortar? Cuando la vida de la madre esté en peligro. Nada más. No hay dos, no hay tres, solo cuando la vida de la madre esté en peligro. Ahí se escoge que sobreviva la madre y que muera el producto. Fuera de esto no hay ninguna otra causal ni otra cláusula en la Biblia para poner en peligro la vida de un bebé. Y podríamos preguntar también, ¿qué acaso no tiene una mujer?
el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo. Esto es cierto hasta un punto, pero sábelo, el bebé no es parte de tu propio cuerpo, sino que es un ser humano enteramente separado y distinto de su mamá. El derecho que tiene una mujer sobre su propio cuerpo termina en el momento cuando una nueva vida empieza dentro de tu cuerpo. El bebé vive en una bolsa, ahí hace su recorrido, y la placenta, el cordón umbilical pertenecen al bebé. La persona que diga que tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera es como la que dice: yo tengo derecho a prostituirme, tengo el derecho a inyectarme heroína, tengo el derecho a suicidarme, tengo el derecho a tomar drogas, tengo el derecho a hacer lo que a mí me da la gana. Nos equivocamos porque no sabemos que nuestros cuerpos no son nuestros cuerpos son prestados y Dios nos los dio por una época muy pequeña para sostener la vida dentro, el alma y el espíritu. Así que si yo te digo, ¿tiene Pancho Pantera el derecho a agarrar su carro a martillazos? Claro que lo puede hacer, pero no lo debe hacer. ¿Puede el presidente Zedillo bajar al Zócalo con una ametralladora y matar a todos? Sí puede, pero no lo debe. El poder existe en nosotros, pero no el hecho que podamos hacer algo, lo voy a hacer. Yo puedo fumar, claro que puedo fumar, pero no debo hacerlo. ¿Por qué? Porque destruyo el cuerpo que Dios me entregó prestado para mi alma y para mi espíritu. Somos el templo viviente de Dios. Y finalmente, ¿y qué de la mujer? Que no puede quedarse con el bebé. Oiga usted que no sabe, es que mis papás se enteran y yo estoy muy joven, como el caso y el testimonio que escuchamos hace unos momentos, mi carrera artística se va a perder, mi belleza ya no va a poder casar. Bueno, la respuesta es: ten a tu bebé y estudia la posibilidad de entregárselo a un matrimonio para la adopción. Es el recurso más extremo que alguien pueda tener, pero nunca consideres abortarlo. Ten a tu bebé y entrégalo a la adopción. Existen millones de matrimonios que están esperando la oportunidad de convertirse en padres adoptivos. Nunca abrigues en tu corazón el deshacerte de tu bebé por medio del aborto. Evita amargas decisiones y traumas que van a perturbarte durante toda tu vida. La Biblia dice: tus pecados te alcanzarán. Y abortar es uno de los crímenes más grandes, porque el homicidio, dice en Éxodo 20:13, es matar a una persona con premeditación, alevosía y ventaja. No matarás, dice el Señor. En Génesis 9:6 dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En Proverbios 6:16 y 17, la Biblia dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. La Biblia condena el aborto. El debate sobre el aborto no gira alrededor de si se debe o no se debe legalizar el asesinato, sino si el aborto es un asesinato. ¿Por qué hay tantos abortos? Porque ahora todo mundo fornica. Ahora los jóvenes tienen relaciones sexuales antes de casarse. Hace 20, 30 años de edad una muchacha no llegaba a las 10 de la noche a su casa, pero ni de chiste. Pero ni de chiste. Ahora no llegan ni siquiera a dormir en 2, 3 días. Y se presentan ante la casa: ya llegué, papá, de Tequesquitengo, ya llegué de Acapulco, ya llegué de Cuernavaca. Sí, mijita, pásale, ¿cómo te fue? Es increíble la inmoralidad a la que el mundo se ha sumergido. Y para poder tapar esta inmoralidad, entonces, el resultado de tu pecado, de haberte acostado con tu novio, no lo vas a agravar, aumentando al pecado de fornicación el pecado de asesinato. Porque ya son 2 pecados, y mientras tú no te arrepientas, tus pecados continuarán aumentando, porque el pecado produce pecado, y el pecado crece de acuerdo a la Biblia. Dios dice: no cometan inmoralidad. El sexo no puede ser usado más que dentro del matrimonio, de acuerdo a la santidad de Dios. Dios nos dice en la Biblia: el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque el que se une con una ramera, un espíritu y una carne es con ella. Mas el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Huyan de la fornicación, huyan de las pasiones sexuales, porque todos los pecados
contra el cuerpo son autodestrucción. Y esto es lo que la humanidad ha hecho, a pesar de la tecnología, el hombre en la luna, computadoras, el proyecto del genoma humano y todas las investigaciones espaciales no han servido para poder elevar nuestra moral. Somos gigantes científicamente, pero somos enanos moralmente. No quisieran muchos de ustedes en esta mañana venir a la cruz de Cristo. Dios nos ofrece en la Biblia la muerte de su Hijo Jesucristo, colgando y derramando su sangre por tus pecados y mis pecados. Muchos de ustedes en esta mañana han abortado. Muchas de ustedes tienen un amante que no es tu esposa. Muchos de ustedes en su corazón aman a otro hombre o otra mujer y Dios sabe lo que tú piensas. Aunque tú no tengas una persona, eres un adúltero, eres una adúltera en tu vida y eso le desagrada a Dios. Muchos de ustedes han mentido, hacen trance en su negocio, roban y muchos de ustedes viven en rebelión contra Dios. Si tú te mueres, la Biblia dice, la paga de tus pecados son la muerte. No erréis, Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que hay un lugar que se llama el infierno. Y esto no es para asustarte, esto es para prevenirte y advertirte. Cuando vamos en la carretera y se prende un semáforo, la luz amarilla no me quiere asustar. La luz amarilla me dice, ya comienza a bajar la velocidad, porque la siguiente luz va a ocasionar un problema si tú sigues a 120 por hora. Dios en esta mañana les prende la luz amarilla a muchos de ustedes. Deténganse de su locura. Vas demasiado rápido, te vas a estrellar, te vas a matar. Pero yo te amo y te quiero perdonar. Vuélvete a mí. Y en la cruz de mi Hijo Jesucristo hay perdón de pecados. Y si tus pecados fueran tan negros como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Vengan en esta mañana a la cruz. Hoy que sus corazones han sido preparados por el Espíritu de Dios. Les pido que por unos instantes inclinen su cabeza. Y así con tu rostro inclinado, dile a Dios y recuerda las palabras de Jesucristo. De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, dijo Jesucristo, que viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No se maravillen de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees tú esto? Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra y porque sigues hablando al mundo a través de la Biblia. Gracias por darnos la oportunidad de abrir el libro más antiguo de la historia humana. El libro más controvertido, el más perseguido y el más criticado. Precisamente por esto, porque es el único libro que contiene verdades absolutas. Porque es el único libro que nos critica. Es el único libro que nos revela lo que realmente somos delante de un Dios santo. Es el único libro que contiene el plan de Dios para la salvación del hombre. Te damos las gracias por haber enviado a Cristo, Señor, a morir en una cruz y haber dado su vida en nuestro lugar y habernos dejado la historia de amor más grande jamás contada. Que Dios estaba en Cristo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados,
sino reconciliándonos con Él. Y ahora nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y ahora, como embajador de Cristo, te digo, reconcíliate con Dios. Acércate a Dios y por ello te vendrá bien. Tu alma tendrá paz y conocerás lo que significa saberse perdonado por la sangre derramada de su Hijo Jesucristo.